específicamente, yo querría poner sobre la mesa algo que ocurrió esta semana, mejor dicho, que ocurrió el domingo pasado, en la misa de Corpus Christi en Valencia, y que generó una enorme polémica completamente absurda, porque lo que se hizo fue simplemente descalificar y cubrir de oprobio a quien lo dijo, que fue al cardenal Cañizares. Cuando el cardenal Cañizares dijo, en la homilía, por cierto, larguísima, como se ha dicho, que para fabricar las vacunas se utilizaban tejidos de fetos abortados. Y se montó no ha habido titular de prensa que no sea insultante, hiriente, despectivo. Bueno, pues aquí contamos el lunes, creo que fue, el cardenal Cañizares tiene razón. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo científico por lo menos. Vamos a contar esa historia y vamos a hablar del asunto también, porque es verdad que plantea un problema ético, claro. Vamos a verlo. El cardenal Cañizares se ha convertido una vez más en objeto de polémica tras afirmar que en la elaboración de las vacunas se utilizan tejidos de fetos abortados. Estas fueron exactamente sus palabras pronunciadas el pasado domingo en su homilía de la misa del Corpus Christi. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro. Y eso es ir contra del hombre. Y eso es despreciar al hombre mismo. Primero se le mata con el aborto y después se le manipula para... ¡Ay, qué bueno! Mira qué bien. Ya tenemos una vacuna. No, señor. Tenemos una desgracia más, obra del diablo. Es lo que quiere el diablo. Pero, ¿son correctas estas afirmaciones o simplemente se trata de un bulo? Pues sí, es verdad. De hecho, en los Estados Unidos, la Conferencia de Obispos Católicos se ha dirigido a la administración Trump para que excluya de la financiación con fondos federales estos ensayos que consideran poco éticos. Veamos, las vacunas consisten en virus muertos o vivos atenuados que se introducen en el organismo del paciente para activar las defensas contra ese virus sin llegar a enfermar. Así, Datos los pueden encontrar ustedes en cualquier publicación científica especializada, que es donde los hemos encontrado nosotros, no son secretos. Basta investigar, mirar y leerlos.
Y es verdad que planteaban hace 20 años un problema ético muy importante sobre el que se debatía mucho. Lo que pasa es que ya no hay debate ético sobre la ciencia. Pero hace 20 años sí. Ese es el asunto. Esa es la clave. Es decir, aquí puedes hablar de cualquier cosa, pero olvídate de plantearte si está bien o está mal, porque esa referencia se ha perdido. El asunto de Planet Parenthood, que fue el gran tema para... uno de los temas más importantes, si Carlos Esteban no me lleva la contraria, en la elección de Trump en el 2016, fue justamente el tema del aborto. Se planteó la cuestión de Planet Parenthood porque hubo en ese momento una investigación de una serie de agentes que promovieron una investigación con una serie de vídeos que luego publicaron, en la que algunos directivos de Planet Parenthood se manifestaban de forma absolutamente inaceptable respecto a cómo tratar a un ser humano no nacido que había sido abortado. Eso produjo un escándalo enorme, hubo yo creo que hasta 7 vídeos que se publicaron, porque lo que reconocían los dirigentes de Planet Parenthood, que reciben 500 millones de dólares, recibían hasta que Trump se lo corta del presupuesto federal de los Estados Unidos, lo que hacían era vender los niños abortados a compañías farmacéuticas y compañías de belleza, de cosmética. ¿No? Entonces, eso, claro, incluso explicaban, no, espera, cuando lo vamos a rasgar dentro del útero, antes de sacarlo, lo que intentamos es apretarle más la cabeza y la parte de abajo de la criatura para que así no se dañe el hígado, sacamos el hígado entero. En fin, los vídeos son espantosos, por supuesto aquí en España se ocultaron absolutamente, prácticamente no se pudieron ver, pero las declaraciones de los dirigentes de Planet Parenthood, que promueven prácticamente 1 millón de abortos al año, 1 millón de abortos al año, eran terroríficas, parecían verdaderos matarifes hablando de criaturas humanas. ¿Sabes quién fue a la cárcel con eso? Sí, el que lo denunció. El que lo denunció, efectivamente, un chaval además joven. Juan Antonio. Sí, yo creo que el cardenal Cañizares se queda corto, porque incluso he leído en algún medio que había vuelto un poco sobre sus palabras y que parecía que no eran 6 casos, sino un caso solo. Es decir, que le están como intentando, me da la sensación que se está intentando como frenar. Yo creo que al revés, se tiene que acelerar. O sea, Le Monde ya en el 2017 dice claramente que esto se hace con embriones humanos, y lo dice en el 2017. Pero el Instituto Europeo de Bioética menciona 5 líneas de farmacéuticas que están hoy haciéndolo con embriones. Y está AstraZeneca, Moderna, los chinos, Innova, Janssen, Johnson & Johnson. Y que lo hacen con líneas, porque esto es muy curioso, son líneas de células vivas de feto humano del año 72 y del año 86, en donde se sigue cultivando para poder crear la vacuna del virus. Entonces, lo que estamos hablando en definitiva es que, y se dice cada una de estas, en qué línea de células vivas están trabajando. La HK293, sí, que es conocido, C6. en fin, claro. Es decir, es una auténtica realidad. Pero, y la revista Science lo dice además. Entonces, el cardenal Cañizares, quedarse solo en un caso, ¿no? Si son 6 admitidos por el Instituto Europeo de Bioética. Ahí es donde ves la cuestión del debate. Es decir, vamos a ver, el debate ético existe en el siguiente sentido. Además, hay gente que es partidaria, incluso reconociendo que es terrible que vengan de fetos abortados. Y dice, bueno, si puedes utilizar el fruto de esta catástrofe para algo positivo, pues bendito sea Dios. Eso es un argumento que funciona y que tal. Es decir, dice que el debate debería producirse. A mí lo que me llama la atención con este caso, el caso de Cañizares, es que sencillamente no haya tal debate. Es decir, Cañizares dice esto, que es algo que es verdad, e inmediatamente Cañizares está loco, está gaga, es un facha, habla del demonio, el demonio. Entonces, no hay debate ninguno posible. Y luego la gente no recuerda que es verdad que Trump ha puesto, me parece que son 2.000 millones para buscar estas perdóname, vacunas. se me olvidaba un argumento, el más importante de todos, que fue el de una feminista que a esta noticia contestaba con un tuit que decía: saca tus rosarios de nuestros ovarios. Que como argumento científico es exactamente lo que... Claro, este es el nivel. Esto que decía es que son 2.000 millones puestos en esta investigación y realmente fue prohibida en el 2019 en Estados Unidos, es a lo que se agarra Trump en este momento, es decir, que en el 2019 se prohibió hacer vacunas en base a fetos humanos. Lo que ocurre es que están argumentando estas 5 empresas o líneas de empresas farmacéuticas, que es que ellas lo hacen con líneas vivas de los años 70 y 80. Exactamente, claro. Entonces no se aplica la ley de Estados Unidos del 19, con lo cual siguen trabajando. Eso es. No hay debate científico. Lo que hay es
es una cuestión puramente ideológica. Es decir, durante mucho tiempo los defensores de la vida han estado exponiendo, digamos, sus argumentos en el plano de lo científico, justamente, ¿no? Tratando de convencer a la gente de que lo que estaban matando era un ser humano. Y ese era un argumento, digamos, perfectamente inútil, porque es que los que mataban a los niños, a los fetos y a los embriones, naturalmente que lo hacían sabiendo que se trataba de un ser humano. Es decir, que tú demuestres que eso es un ser humano no te permite ganar absolutamente ninguna batalla, porque ellos ya te conceden de entrada que sí, efectivamente es un ser humano. Ahora bien, la diferencia es que yo estoy dispuesto a sacrificar a un ser humano por eso que se llama el empoderamiento y por eso que se llama derechos. Es decir, en la cuestión ya está, alguien ha dicho, has comentado tú, bueno, que hay una postura de aprovechamiento de los restos de lo que es una catástrofe. El discurso de que el aborto es una catástrofe, un fracaso, etcétera, ya está superadísimo. Este es de hasta hace 3, 4, 5 años y tal. Pero ahora mismo se trata de poco menos que una celebración. Es decir, es qué mejor representación del empoderamiento, qué mejor representación que el que yo pueda disponer del cuerpo de otra persona. Hay incluso algunas asociaciones, una que curiosamente en Estados Unidos se llama Católicos por el Derecho a Decidir, que celebra los abortos con un ritual en el cual los restos se le depositan a la madre desnuda encima, después de practicado, y se le envuelve en una especie de pétalos de rosas y se hacen unas danzas y unos cánticos. Es algo absolutamente satánico, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Es así. Quiero decir que ahora mismo, y las protestas, por ejemplo, de las Femen, el aborto es sagrado. Entran en una iglesia y se ponen a berrear, el aborto es sagrado, lo cual es una absoluta monstruosidad. Bueno, pero es que estamos en eso, es decir, hemos pasado, ya no es ni un derecho, es poco menos que un acto heroico. Es un acto, es la condensación del bien en sí mismo, un aborto. Bueno, es una perversión de todo. Es un retroceso de tal naturaleza. En el derecho romano, en nasciturus, era un bien protegible. Claro. Cualquiera. Ha dejado de ser un bien protegible, pero mañana serán otros. Es decir, al final ese es un camino. Un camino. Sí, efectivamente, es un camino y a medida que se vaya sacándole el jugo, por así decir, con investigación bioética y tal, de las posibilidades que tiene un cuerpo humano para el alargamiento de la vida de los ricos, vamos a ver cosas que nos helarán la sangre. Seguramente transhumanismo, que sí. Transhumanismo. Sí. En fin, de momento lo que vamos a ver es la publicidad. Un minuto, no se marche porque es solo un minuto. Y a la vuelta tenemos que ver... Que aprovechen para llamar al club de amigos. Sí, ya claro. Ha sido más de un minuto. Claro. Y a la vuelta del minuto vamos a ver lo que apuntábamos antes. Es decir, cubierto el paréntesis de la cosa de las vacunas, que se me parece que era importante hablarlo, en qué se ha focalizado toda la atención del gobierno, no solo de Pablo Iglesias, para tratar de escapar de este asunto, que es que la culpa la tiene Madrid.